Hola y bienvenidos a la formación online de Codenautas. Vamos con la segunda lección de nuestro curso de Fundamentos de Programación con JavaScript, utilizando Node.js. Y en este caso, esencial, ¿con qué debemos empezar? Con lo que sería la declaración de variables. Vamos a empezar a trabajar con lo que serían variables, constantes, vamos a aprender qué son, cómo utilizarlas, porque es algo esencial en cualquier lenguaje de programación. Lo primero de todo es saber qué es una variable. Una variable es un espacio que yo reservo en memoria para almacenar un dato. Ese espacio lo reservo con un nombre, el cual yo puedo elegir. Y el dato puede ser un dato entero, o sea, un número entero sin decimal, un número con decimal, puede ser un valor booleano, true o false, puede ser un string, que sería una cadena de caracteres, una frase, una palabra, puede ser un carácter, puede ser diferentes tipos de datos. En este caso, en JavaScript, para poder declarar lo que sería una variable, se utiliza la palabra let o var. ¿De acuerdo? Que iremos viendo las diferencias entre cada una de ellas, pero inicialmente podemos utilizar, al principio, cuando estamos empezando a programar, podemos utilizar cualquiera de ellas dos. Luego ya, un poco más para adelante, veremos la diferencia. Entonces, para meternos en materia, pues lo que vamos a hacer es, abrimos Sublime para poder empezar a trabajar de una forma práctica y vamos a crear un archivo nuevo, el cual va a ser evidentemente JavaScript y vamos a guardarlo con un nombre. En este caso, pues serán variables y constantes. Os lo podéis llamar como queráis. Evidentemente vamos a guardar este archivo en la carpeta de nuestro proyecto, del curso que estamos realizando. Muy bien, y ahí lo tenemos. Y como comentaba, nosotros, para poder declarar una variable, tenemos que utilizar una palabra clave, que en este caso puede ser let o puede ser var. Eso me ayuda a definir una variable. En nuestro caso, de momento, vamos a declararlas todas con let. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque hay una diferencia entre lo que sería una variable declarada con let y otra con var, pero que lo veremos más para adelante para que tenga un poco más de sentido. ¿De acuerdo? Porque nos haría falta adentrarnos en algunos conceptos que veremos un poco más hacia adelante. Entonces, de momento, todas las variables las declaramos con let. Y como comentaba antes, es un espacio que yo resuelvo en memoria para almacenar un dato. Como es una variable, voy a poder modificarlo cuando yo lo necesite y necesita un nombre. Tenemos que referirnos a ese espacio con un nombre. Por ejemplo, let x. Podemos poner el nombre que queramos, bajo unas restricciones que ahora veremos. Y yo le puedo asignar un valor. En este caso, 10, que sería un tipo entero. ¿De acuerdo? Sería un int, un número sin decimal. En este caso, yo he definido esa variable que se llama x, y x, ¿qué valor tendrá en mi programa? De momento, 10, porque es lo que le he asignado. Fijaros que aquí vamos a utilizar un comentario. Los comentarios son cosas que yo escribo, notas que yo escribo en mi código que no intervienen en la compilación de ese código. Es decir, son anotaciones para que yo sepa, pues esta línea o esta función o esta parte de mi código hace cierta cosa, hace cierta acción, ¿vale? Es algo muy útil y que nos tenemos que acostumbrar a utilizarlo. Entonces, aquí, ¿yo qué he hecho? He declarado una variable llamada x con el valor 10. Es decir, he inicializado esa variable con ese valor. Fijaos que esto es el comentario, un comentario de línea, donde yo utilizo dos barras. Y esto, si os fijáis, pues tiene un color así grisáceo, no interviene en la compilación de mi código. Muy bien. Ahora, como es una variable, yo podría modificarla. Sí, porque es una variable como tal. Pero también existe un tipo de dato o un tipo de palabra clave que me ayuda a definir lo que sería una constante en mi programa. Y una constante, como su nombre indica, no se va a poder variar. Para declarar una constante yo utilizo la palabra const. Y al igual que las variables, yo debo de indicarle un nombre. ¿Qué puede ser una constante? El número pi. El número pi es una constante, por ejemplo. O podría tener yo cierta constante en mi programa, pues porque va a tener que estar multiplicando a las operaciones que yo haga, lo que yo quiera. Por ejemplo, como he comentado, pues pi es una constante que podríamos declararla y darle ese valor. 3.1415, etc.
Vale, lo dejamos así. Y fijaros que el decimal, cuando yo utilizo un número con decimales, no utilizo la coma. Importante, utilizo el punto. ¿De acuerdo? La coma se utiliza para otras cosas en programación. La vamos a utilizar, pero dentro de lo que seguían funciones, para dentro de lo que seguían ciertas cosas que necesito yo parametrizar. Pero de momento sabemos que el decimal es un punto. Pues fijaros que aquí yo he declarado una constante que tiene ese valor. Ahora, y esta constante no la voy a poder modificar. Este número pi en mi programa no se podrá modificar. ¿Por qué? Pues porque está declarado como constante. Muy bien. A continuación, ya hemos visto cómo hemos declarado estos dos tipos. ¿Yo puedo llamar a una variable, una constante, como me dé la gana? No. Yo, por ejemplo, aquí pues puedo llamarla con un carácter, con dos caracteres. Se suelen declarar con minúsculas, aunque las constantes también. Yo puedo indicarlo con mayúscula y así en mi programa, si veo que una palabra está en mayúscula, automáticamente sé que es una constante. Pero bueno, eso ya como vosotros queráis. Pero hay una regla que es que yo no puedo hacer lo siguiente. Yo no podría declarar, por ejemplo, let 1i. Fijaros que ya me lo está marcando. Igual a 5, por ejemplo. Pues aquí ya me está marcando que algo pasa. Es decir, una variable o una constante nunca puede empezar con un número. ¿De acuerdo? En cambio, si yo le digo i1, me lo permite. No hay ningún problema. Tampoco puedo utilizar ciertos caracteres, como por ejemplo la ñ. Pues la ñ no la puedo utilizar. No puedo utilizar tildes tampoco cuando yo escriba algo. ¿De acuerdo? Son reglas básicas. Tampoco puedo utilizar espacios. Por ejemplo, yo no puedo decirle i1 con un espacio. ¿Vale? El nombre de la variable ya no sería i1, sería i. Y aquí tendría un valor que después me va a dar un pequeño error. Entonces, con esas cosas hay que tener cuidado. Como he comentado, ¿qué valores puedo asignarle yo a una variable? Aquí le he asignado un número entero, lo que sería un int en programación. Aquí le he asignado un número con decimal, lo que sería un float. También es un double, pero bueno, en principio float. También puede ser booleano, por ejemplo. Y aquí voy a declarar let estado, llamamos a variable como estado, igual a false. Pues esto es un valor booleano, por ejemplo. ¿Qué otro valor booleano existe? True, ¿verdad? Muy bien. También, ¿qué puede ser? Pues puede ser una cadena de caracteres, una frase, puede ser una palabra, puede ser un carácter. Por ejemplo, let palabra. Y si tiene que ser un texto, tiene que estar entre comillas dobles o simples. Por ejemplo, hola. Pues aquí tendríamos declarada una variable que se llama palabra que contiene esta palabra, hola, que es un string. También puede ser un carácter. Sí, podría ser solo la H, por ejemplo. ¿Vale? Eso lo que nosotros necesitemos. Y con lo que serían las variables puedo hacer operaciones. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Y aquí, bueno, esto lo voy a limpiar un poquito. Voy a quedarme con lo que sería esa constante. Y vamos a declarar aquí let i. Lo dejo así. De momento no la asigno. ¿Por qué? Pues porque también puedo declarar, sí, también puedo declarar una variable, en este caso sin asignarle un valor. Pero aquí hay que tener un poco de cuidado. Y ahora veremos por qué. Esto me lo permiten, pero el valor está indefinido en este caso. Fijaros, si yo ahora imprimo en pantalla, en consola, console.log, yo voy a imprimir, por ejemplo, x. Muy bien, entonces vamos a ejecutar este código. Estamos utilizando Node.js, por lo tanto, nos vamos al terminal. ¿Y qué tenemos que hacer? Nos vamos a la carpeta donde tenemos este programa. Muy bien, pues nos vamos a Documents. En este caso la carpeta que es curso-js-node.js. Se me ha olvidado una cosa importante, que es cd, para ir a ese directorio, que no se os olvida a vosotros. Ahí ya lo tenemos. Perfecto, cd, y vamos a ese directorio. Que lo veáis bien, apretamos Enter, ahí estamos, y vamos a ejecutar este programa, variables y constantes, pues node, espacio y nombre del programa, variables y constantes.
console.js. Lo ejecutamos y fijaros, vale, pues ahí me está imprimiendo 10. ¿Qué estoy imprimiendo? El valor de x. ¿Cuánto vale? 10. Muy bien. Ahora vamos a imprimir, en este caso, console.log i. ¿Y tiene un valor? No. Por lo tanto, ¿qué sucederá? Vamos a ver. Lo guardamos. El primero, la x10, pero fijaros que el segundo, console.log, me da indefinido. No tiene valor. Vale, pues vamos a darle un valor. Muy bien, por ejemplo, i es igual a 20. Y lo que vamos a hacer es console.log, ahí le vamos a sumar x. Fijaros que puedo hacer una operación. ¿De acuerdo? Lo guardamos y si lo ejecutamos, aquí me ha dado... perdón, porque aquí le he borrado yo la i. Perfecto. Fijaros así. De paso veis, cuando tengáis algún error, fijaros cómo os lo indica en lo que sería la consola Node.js dónde está ese error. En este caso me está diciendo que esa i no está definida. La he borrado sin querer, no me he dado cuenta y bueno, pues lo modificamos. Fijaos, cuando salga todo esto en consola, podéis utilizar un comando que es clear y la podéis limpiar de nuevo. Y vamos a ejecutar el código. Y ahí tenemos que 10 más 20, pues evidentemente es 30. Hemos hecho una operación y por lo tanto lo visualizamos. Ahora, ¿yo puedo utilizar la constante también? Imaginaros que hago i más x y lo multiplico por la constante pi. Pues evidentemente sí. Fijaros, puedo hacer esa operación. Y ahí tengo que me devuelve un número con decimal. Ahora, aquí, ¿cómo se ha realizado esa operación? Pues bueno, los signos matemáticos tienen una jerarquía. Es decir, primero se ejecutan los multiplicativos, como la multiplicación y la división, y después los aditivos, como la suma y la resta. Y en este caso, aquí la operación se ha hecho de la siguiente manera. Hemos multiplicado x por y, y después le hemos sumado x por pi, perdón, y después le hemos sumado la y. ¿De acuerdo? Se ha hecho en ese orden. No se ha sumado esto y se ha multiplicado. No, se ha hecho esta operación primero y después se le ha sumado esa y. ¿Puedo hacer más operaciones aritméticas? Sí, puedo utilizar la división. Puedo utilizar la resta, ¿de acuerdo? De hecho, pues en todos los lenguajes de programación hay librerías, que eso lo veremos más para adelante, en este caso de matemáticas, donde puedo hacer cualquier operación matemática, ¿de acuerdo? Por eso no hay ningún problema. Y de hecho, pues vais a tener que trabajar con algo así en la actividad de lo que seguía esta lección. Muy bien, pues fijaros, aquí ya tenemos eso y vamos a ver una última cosa que es, antes yo tenía la i sin ningún valor. Vamos a declarar, por ejemplo, para no cambiar esa i, vamos a poner let z y es igual a, no, vamos a dejarlo indefinido, lo dejamos así. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, hago x más z? ¿Qué nos puede devolver este programa? Pues vamos a guardarlo, lo ejecutamos y fijaros que me devuelve none. ¿Qué significa eso? Me está diciendo que no es un número. Esto de aquí, esta operación, no me ha devuelto ningún número. ¿Por qué? Pues porque z está indefinido, entonces 10 más algo indefinido no es un número. ¿De acuerdo? Si os sale eso en algún programa, pues fijaros que está haciendo una operación o me está devolviendo un dato que no es un número por algún motivo, algún error, por algo que está sucediendo en mi programa. Muy bien, pues aquí lo dicho. Ya hemos aprendido a declarar lo que sería una variable. Hemos visto unas reglas básicas, que es una constante también. Fijaros que esto no lo hemos hecho, pero let z es igual a i. ¿Esto lo puedo hacer? Sí, no tengo por qué asignar un valor literal como tal a una variable, sino también en la declaración de una variable puede coger el valor de otra variable. Y en este caso, ahora mismo este console.log sí que va a funcionar bien. ¿Qué me va a devolver? Pues me devolverá esa suma que es 30. Fijaros. Perfecto. Entonces, esto también puedo hacerlo. Ahora, yo puedo modificar una variable. Pues también, yo podría decirle que después, fijaros, yo le digo let i es igual a 20 y después le digo i es igual a 10. Por lo tanto, aquí a z, ¿qué le estoy asignando? ¿Le estoy asignando 20? No, le voy a asignar, en este caso, 10. Vamos a guardarlo y si lo ejecutamos, pues vemos que esa suma me ha devuelto 20. Fijaos que también ha cambiado la operación de abajo, ¿de acuerdo? Porque hemos cambiado también lo que sería esa i.
Muy bien, fijaos que si yo quiero esto, para que nos quede claro, aquí yo estoy declarando la variable con la palabra clave let y aquí estoy accediendo a ella y en este caso la estoy modificando. Igual que aquí estoy accediendo a ella y estoy leyendo su valor para en este caso hacer una operación. ¿De acuerdo? Ahora, ¿podría modificar la constante? Evidentemente no, pero podemos probarla. Aquí vamos a decirle que pi es igual a 0, por ejemplo. Pues lo guardamos y me lanza ese error. Me dice que no puedo asignar un valor después de haber declarado esa constante, pues un nuevo valor, no puedo asignarlo. ¿Por qué? Porque es una constante y siempre va a tener ese valor de ahí. Por lo tanto, esto me lo quito. Muy bien, pues en esta lección hemos aprendido a declarar variables, declarar constantes, cómo trabajar un poco con ellas. Más para adelante veremos el ámbito de una variable, lo que es, cuando empecemos con funciones, con condiciones, con algunas estructuras de control. Y también hemos visto cómo podemos utilizar, en este caso, lo que serían comentarios en nuestro código. Pues nada, cualquier duda que tengáis podéis escribirnos y os dejo la actividad, estas actividades, para que trabajéis un poco con las variables y para que empecéis un poco ya a trabajar con vuestros primeros programas. Espero que os haya gustado, cuidaros y nos vemos en la siguiente lección.